Ok, chicos, bueno, esta es la guía de trabajo para esta segunda semana, que es una guía propuesta por el Ministerio de Educación en el trabajo de la semana cívica, de la fecha de la independencia en Costa Rica, ¿ok? Entonces, el objetivo que vamos a ver en este será los procesos históricos que han sentido razón a la independencia de Costa Rica en 1821, ¿ok? Ya vimos que ayer se celebraron 199 años de la independencia de Costa Rica de España, ¿verdad? Que da inicio a lo que hoy conocemos como está organizado y que todo está hecho. No, tenemos que entender que la independencia fue un proceso que duró varios años, ¿verdad? En el cual se permitió básicamente liberarnos primeramente de España y en el segundo punto comenzar a crear esto que llamamos Costa Rica como país, ¿verdad? Que es una construcción, ¿verdad? Las características que tiene, a pesar de que toda Centroamérica se independiza, son diferentes, ¿verdad? Algunos países, eh, a pesar de tener una misma religión, ¿verdad? Para esta época y tener un mismo idioma y demás, cada país se va definiendo como tal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se conoce como un proceso histórico, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? De durante varios años, ¿verdad? Que explican un acontecimiento, ¿verdad? Eh, eh, entonces no podemos decir simplemente el 15 de septiembre es una fecha y punto. No, para entender el proceso histórico tenemos que irnos para atrás, o sea, qué llevó a explicar esto, ¿verdad? ¿Por qué es que se da la independencia? Pero también para adelante, ¿verdad? ¿Qué pasó después del proceso de independencia? Entonces, es todo un periodo que hay que analizar para comprender un hecho tan sencillo como un día que se gritó la independencia en Centroamérica, ¿verdad? La independencia, ¿verdad? Que ya nos separamos de España para conformación de un país como tal, ¿verdad? Entonces, vemos, esto es la primera práctica que les van a pedir, ¿verdad? Entonces, aquí por este tipo de casos es que no puedo hacerlo digital, ¿verdad? Porque les pide que hagan un tipo de muralito donde ustedes puedan pintar o pegar unas imágenes. Ustedes pueden en el periódico o si la hacen de computadora, buscarlas en Google y pegarlas acá, ¿verdad? Donde ustedes explican, usted le queda más claro los conceptos de proceso histórico y identidad, ¿verdad? Ok, entonces, antes de empezar a ver estos temas, ¿verdad? Eh, sí voy a, sí voy a mostrarles un pequeño video que explica un poco más o menos cuál fue el proceso de independencia de Costa Rica, ¿verdad? Y de Centroamérica, ¿verdad? El 15 de septiembre la independencia se grita y se firma en Guatemala, ¿verdad? Estamos hablando de varios kilómetros de acá y que llega más o menos un mes después a Costa Rica, ¿verdad? Entonces no es que no es como hoy que hoy lo hacen en China y exactamente hoy mismo podemos firmarlo aquí y punto, ¿no? Allá tenía todo un proceso porque en mula, en caballo y a pie la noticia llegaba acá a cada uno de los ayuntamientos, ¿verdad? También tenemos que comprender de que los países no existían como tales, sino existían algunas eh, territorios que se llamaban provincias, ¿verdad? Y que básicamente se convierten después en países, ¿verdad? Pero en esa época no hablamos de nicaragüenses, ni costarricenses, ni guatemaltecos, ni hondureños. En esa época se habla por pueblos. En aquella época se habla de cartagos, de nicoyanos, de santacruceños, de granadinos, de leoneses, de quetzaltenanguenses, no sé cómo se llamará, ¿verdad? Porque son si los cabildos o los ayuntamientos, ¿verdad? Son los que identifican a la gente. La idea de nación, entendamos la idea de gran pueblo, la idea de país, no existe todavía. Eso surge con los años, ¿verdad? Como tal. Entonces vamos a ver un video donde básicamente
vamos a ver el proceso de independencia de cada uno de estos ayuntamientos, ¿verdad? Que algunos dicen que sí, otros dicen que sí a medias, ¿verdad? Pero que al final se separan, que lo importante el 15 de septiembre es que por primera vez se separan de España. Algunos se separan de España y se agregan a México, otros se separan de España y se unen entre ellos, pero lo importante aquí es que nos separamos de España con esa época. Ok, entonces, como vimos en el mapa, voy a mostrarles otro mapa acá. eh, es importante el proceso de independencia porque entonces lo tenemos que entender desde una visión más amplia, ¿verdad? Y no como siempre lo hemos visto, ¿verdad? De que, bueno, en Costa Rica, ni cuenta nos damos, y eso es muy cierto. Costa Rica como tal no tuvo una guerra por independizarse. O sea, a Costa Rica llegó la noticia de que Guatemala se había independizado y que invitaba a las demás provincias a ser independientes. Entonces, pero tenemos que entender dos cositas que de este proceso histórico para llegar a la independencia. Bien, entonces, el primero es, ejemplo, por qué nosotros le hacíamos caso a un país, a un reino, a un rey que ni siquiera estaba cerca, que era aquí en España. Ok, recuerde que en 1492, un mae medio loco se le ocurrió decir que la Tierra era redonda y decir que si venía de España por el oeste, llegaba a las Indias como tal. Entonces, cuando llegó 1492, él creyó que llegó aquí, a la India. Y por eso es que se le dice indios o indígenas a las personas nativas de América, ¿verdad? Todavía eso es herencia además. Bien, entonces, a partir de 1492 comienza la conquista de toda esta región de América, ¿ok? Toda América comienza a ser conquistado, porque descubierto no es, podemos decir que está descubierto. Ellos se dieron cuenta que América existía y América se dio cuenta que Europa y Asia y África existían. Entonces, a partir de aquí se crea, comienza a configurar la dependencia, ¿verdad? Era el dominio político, cultural, religioso y demás de todo el continente americano, ¿verdad? Entonces, primeramente, ¿verdad? De la conquista, se crean dos grandes lugares de conquista, que es México
que se le llama Nueva España, y Perú, ¿verdad? Lo que llama es virreinatos, ¿verdad? Recuerde que en sociales, en cotidianidad, estamos viendo el absolutismo. En España, el que domina es un rey, y este rey tiene autoridad suprema como tal, ¿verdad? Él es, aquí las personas no tienen voto, aquí las personas no tienen representación, simplemente es lo que diga el rey como tal. Ok, entonces España, la corona española, crea pequeños reinos en México llamados Nueva España y en Perú, ¿verdad? A lo largo de los años va creando otros reinos, virreinatos, como el virreinato de La Plata en Argentina y el virreinato en Colombia, ¿verdad? Entonces, estos virreinatos son los que controlan toda esta zona. Entonces, después de eso, después de los virreinatos, se crean lo que son las capitanías, ¿verdad? Entonces, en el caso del virreinato, nosotros pertenecíamos Costa Rica, desde Costa Rica, ¿verdad? Está más o menos por acá, para arriba pertenecía al virreinato de México. Panamá no existía como país, Panamá pertenecía a Colombia. Ok, Ciudad de Panamá sí existía, pero como país era de Colombia, ¿verdad? Panamá se independiza de Colombia hasta 1911 más o menos. O sea, tenemos 100 años más como país Costa Rica que Panamá. Ok, entonces México como virreinato tiene también una capitanía general, que es Guatemala. En Guatemala, ¿verdad? Que era el reino, la capitanía del reino de Guatemala, van a estar los siguientes países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Siendo Costa Rica el más pobre, el más alejado, el que menos población tenía, era como la cenicienta de esta dinámica de más. Entonces, ¿cómo funcionaba? Si yo aquí en Cartago, Cartago era la capital de la provincia de Costa Rica, tenía un pleito contra cualquier persona, yo tenía que mandar una carta que llegara a Cartago, de Cartago que llegara a León, Nicaragua, de León, Nicaragua que llegara a Guatemala, de Guatemala que llegara a México y de México que llegara a España. Entonces, más o menos, usted duraba un año y medio en solo en hacer llegar, o 2 años, una carta al rey. Entonces, que eran procesos sumamente amplios, ¿verdad? Pero ven estas líneas de países, esto era muy distinto en esta época, ¿verdad? Y no hablamos de Nicaragua, hablamos de la provincia de Nicaragua, pero hay grandes ciudades que son las que mandan ahí, como Granada y León, ¿verdad? En Costa Rica estaba San José, Cartago, Heredia y Alajuela. Y así en todos los países había una serie de ayuntamientos y cabildos que eran los que tenían el orden jurídico y político de los países. Entonces, em, durante 300 años todo este territorio pertenecía a España, ¿verdad? A España, pero ya en el siglo XVII, hablamos de en el siglo XVIII, 1700, comienzan en Europa a surgir ideas, que es lo que llamamos, lo que vimos en sociales, la idea de la ilustración, ¿verdad? Que qué era lo que señalaban: ideas de cómo, de la libertad, ideas de la representación, ideas de que la gente elija a los gobernantes, y una crítica a los reyes como tal, ¿verdad? Entonces, estas ideas de gobiernos autónomos, de que la gente elija a sus gobernantes, de la división de poderes, de que los reyes hay que eliminarlos, comienzan a tener efecto en el mundo, haciendo críticas a los reyes, ¿verdad? Los reyes comienzan a ser criticados fuertemente, comienzan a ser criticados fuertemente, y entonces
motivan entonces las ideas de la Ilustración y las críticas a los malos reyes, como se dio en Francia particularmente, a querer eliminarlos como tal. Entonces, en 1776, las colonias que pertenecían a Inglaterra, que estamos acá en Inglaterra, aquí en esta mano izquierda, se separan de Inglaterra y se conforma lo que es el inicio de la creación de los Estados Unidos. Ves que todo esto es Estados Unidos, pero en aquel entonces Estados Unidos era, si acaso, estos paisitos que se ve aquí a mano izquierda. ¿Ok? Eran 13 colonias, las cuales se separan desde Washington, Nueva York, ¿verdad? Se separan de Inglaterra. Y entonces establecen un gobierno que es elegido por el pueblo, donde hay división de poderes, básicamente apropiándose de la idea de democracia y de las ideas de los pensadores ilustrados que surgió en la ilustración. Entonces, 1776. Entonces, ya ahí estamos comprendiendo el proceso, que ya los países comienzan a criticar a la corona y comienzan a decir, nosotros queremos ser independientes también. ¿Ok? Además de eso, en 1789 en Francia, en París, comienzan una serie de revueltas en toda Francia contra contra el rey hasta que lo agarran y lo decapitan, literalmente le cortan la cabeza y se da lo que conocemos como la Revolución Francesa. En esta se hace la declaratoria de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Donde dice que estos tienen poder político, que pueden elegir a sus gobernantes, que hay división de poderes y que las personas tienen derechos y libertades como tal. ¿Ok? Entonces, en Francia, con lo que pasó en Francia y lo que pasó en Estados Unidos, se consolida el concepto de libertad, ¿verdad? De los que los pueblos deben ser libres y que no deben, y que y que los reinos deberían de desaparecer. Entonces, todo eso influyó para que en grandes ciudades también, como México, como Colombia, como en Perú, como en Argentina, comenzaran a criticar al sistema de reinado controlado por España, por un rey que nunca conoció América, que no le interesaba América, pero que lo único que les interesaba era plata de América. Entonces, en estos países, desde 1810, 1811, comienzan a hacer guerra contra España. ¿Ok? ¿De qué forma? Tratan de sacar a los gobernantes españoles y comenzar a querer gobernarse por ellos mismos. Entonces los criollos, los nacidos, ¿verdad? En América comienzan a querer desligarse de España y tener una independencia. Entonces son luchas que duran más o menos 10 años, ¿verdad? Hasta que en 1821 se declara la mayoría de dependencias en muchos países. Ejemplo, en Sudamérica celebran el bicentenario de 1911, pero ejemplo, hay días que ganan, hay días que pierden y así van, entonces es un proceso largo, ¿verdad? Entonces, para 1821 en Guatemala sí hubieron algunas luchas, ¿verdad? Porque no todos estaban de acuerdo en separarse de España, ¿verdad? No todos estos son los conservadores que seguíamos alabando al rey y todo lo demás y todo, y son críticos de las independencias, ¿verdad? Entonces, el 15 de septiembre de 1821, Guatemala, con algunos delegados de Honduras y El Salvador, firman el acta de independencia y en la cual invitan a los otros países, a los otros ayuntamientos de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica a también respaldar la independencia, ¿verdad? En ese proceso también llegan a León. En León dicen, bueno, esto me suena raro, como que independencia, no hay pleitos. Entonces se crea la famosa acta de los nublados y que le propone a Costa Rica que mejor que la lleven al suave y que mejor se unan a ellos para ver cómo está el asunto. ¿Ok? Ya en Costa Rica, la independencia cuando llega el 13 de octubre es firmada por San José Heredia, eh, San José, Cartago, Heredia, Alajuela y se declaran independientes de España. ¿Ok? Pero después como que se quitan y
solicitan una reunión el 28 de octubre en Cartago, donde los legados de estas cuatro, incluso incluye Escazú y otros demás, se reúnan para firmar, para entonces hacer la declaratoria de independencia como tal, ¿verdad? Pero tenemos que entender que Costa Rica no era esto, ¿verdad? Costa Rica llegaba hasta aquí, hasta Bocas del Toro, todo esto de la parte de Chiriquí pertenecía a Costa Rica. Y Nicoya, Santa Cruz, Giliberia y la península Nicoya, Paquera, Lepanto y Cóbano, no pertenecían a Costa Rica, sino que pertenecían al partido de Nicoya, y estos declaran la independencia hasta el 26 de octubre. ¿Ok? Entonces, este proceso es lo que se llama independencia. Llegar acá, ¿verdad? Y decir que son independientes es solo el primer paso, porque entonces a partir de acá hay posiciones. Cartago se declara independiente, pero se anexa a México. México quiere ser un imperio grande e invita a todas las provincias a anexarse a él. Entonces, Costa Rica, Cartago se independiza, pero se anexa a México. San José se independiza, pero dice, no, yo no me quiero independizar a México, yo quiero ser independiente solo, ¿verdad? Entonces, por eso comienzan algunos conflictos entre San José y Cartago, hasta que en 1823 San José en la guerra de Chomogo le quita la capital a Cartago y se establece en adelante en San José. Entonces, por eso es que San José hasta actualmente es la capital. En 1824, el partido de Nicoya se une a Costa Rica, haciéndose un poco más grande, y, pero entonces, ya Costa Rica es independiente. No, todavía Costa Rica no es del todo independiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para esta época se unen estos países a Guatemala en lo que se conoce como la República Federal Centroamericana, que está incluida Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. ¿Por qué se unen? Porque tienen miedo, básicamente, de que México venga y les pase por encima. Porque México tenía mucha población, tenía mucha más plata y México quería ser más grande, ¿verdad? Entonces, básicamente, la República Federal Centroamericana permitió entonces que Colombia y México no tomaran más territorios eh, sobre esto, ¿verdad? A pesar, digamos, a Costa Rica sí le fue como un quebrado, porque Colombia motivó muchas incursiones en esta parte de David y Chiriquí y Bocas del Toro, ¿verdad? Que llevaron al final y al cabo a quitarle estos territorios a Costa Rica en nombre de Colombia. Entonces, pero bueno, entonces Costa Rica todavía no es independiente. Costa Rica entonces en 1838, estamos hablando de 17 años después de la independencia, se separa de la República Federal Centroamericana, ¿verdad? Pero es hasta 1848, 10 años después, que Costa Rica se declara como república y crea los símbolos patrios que tenemos actualmente. Entonces, vemos, desde el 15 de septiembre de 1821 hay todo un proceso para que nos podamos llamar país y para que nos podamos llamar una república independiente. O sea, desde la declaratoria el 13 de octubre o el 29 de octubre de 1821 hasta la guerra para consolidar la capital en Ochomogo y la Liga en 1823 y 1835, la separación de Costa Rica de la República Federal Centroamericana en 1838 y la declaración por el héroe nacional benemérito de la patria José María Castro Madrid en 1848, que entonces se define entonces ya como Costa Rica como un país como tal y se comienza a consolidar entonces la nación como tal, entonces con identidad, con símbolos que le dan identidad al país como tal. ¿Ok? Entonces, esto es el proceso que entonces nos permite entonces a este pequeño punto en el mundo tener una identidad y una independencia. Entonces, no es solo un conflicto, no es solo una dinámica interna, ¿verdad? Que entonces ya no es solo ser Cartago, sino ser costarricense, sino también que se alimentó de las luchas que se dieron desde México hasta las críticas al sistema absolutista desde España, eh, desde España
y Francia propios de la época de la Ilustración. Entonces así, movimientos como los Estados Unidos, como con su acta de independencia, o Francia con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y todos los elementos de la Ilustración, alimentaron a que los pueblos en América quisieran levantarse y independizarse de España para conformación de países únicos, independientes y repúblicas con estados nacionales propios como tal. Ok, entonces, ya viendo la guía, entonces ya sería completar la siguiente guía, ¿verdad? Entonces yo lo que les recomiendo es que se lean la guía, apunten lo que no entienden y entonces en la otra semana que tenemos clase de que tengamos clases el lunes, hacemos la explicación ustedes me preguntan alrededor sobre esta guía como tal, ¿verdad? Entonces voy a terminar de grabar nada más.